conocido que Troilo nació en 1914. A los 11 años Troilo, es decir, en 1925, empezó a tocar el bandoneón. Un año antes estudió 6 meses escribir y lectura de música, nada más, con un tal Amendolaro, profesor que pasó a la historia por ser simplemente profesor de Troilo de música. Desde el año 25 no dejó el bandoneón de tocar hasta el 75. Hasta el 17 de mayo del 75, muere en el 18 de mayo. 50 años tocando el bandoneón. A los 11 años, por supuesto, tocaba el bandoneón animando el cine mudo o reuniones familiares. Nace en un hogar humilde, capas medias bajas, con conflictos. Muere una hermana de 6 meses, el padre muere cuando tenía 4 años, un hermano mayor y él, el más chico. La madre laburando, kiosco, etc. Desde abajo. Mucho talento. Cuando empieza a tocar el bandoneón ingresa al Carlo Pellegrini, el colegio comercial, dura 3 años en el secundario y después sigue 50 años tocando el bandoneón. Grabó 487 temas y compuso 61 tangos o temas, entre valses y tangos. 50 años tocando el bandoneón, 487 temas y 61 composiciones. No son cifras top. Hay gente que lo supera en número, pero en el arte el número no es como en el deporte o como en la ciencia. Lo que interesa es la valoración de la calidad del arte, que vamos a meternos un poquito en eso. Punto. Cuando nace Troilo en 1914, vamos a empezar a escuchar cuál era el tango de Buenos Aires. Cuando nace Troilo en 1914. Este era el tango que sonaba, ya hacía años que sonaba así, ¿no? Es un tango criollo. ¿Qué es un tango criollo? Es que todavía no se había introducido la música erudita en el tango. Había una música espontánea. Como en todo proceso artístico está el recurso natural y el recurso adquirido. El recurso natural es lo dado, el talento, ese misterio que jamás se va a poder develar, por más ciencias cognitivas y estudio del cerebro que haya, es un dato misterioso que el mundo elige para algunos elegidos. Y esa gente hace un tango de este sonido, es un tango más amilongado, es 2x4. Y este tipo de tango ya estaba instalado en Buenos Aires y en el mundo. Se había aceptado. En 1914 ya estaba aceptado. Las clases altas argentinas habían hecho baile con esta música. En París había hecho un poco más lento y en otras capitales europeas era aceptada. La música y el contacto de torsos, que era muy llamativo. Es decir, Troilo nace con este tipo de tango creciendo, pero aún era un tango adolescente. Pero faltaba
la llegada de la música de conservatorio, para darle mayor identidad a ese tango. Y eso ocurre en los años 20, 30 y 40. Son 3 décadas fundamentales para el tango. Entonces vamos a escuchar ahora lo que se crea desde ese tango que escuchamos para adelante. ¿Qué significa la llegada de la música erudita en el tango? Se construye la tanguedad. Se sale de este tango criollo y se pasa a un tango que es como música clásica para bailar. Es muy importante eso para entender qué significa Troilo en la historia del tango. Y entonces vamos a poner ahora un tango muy famoso y moderno, que es Adiós Nonino, compuesto por Piazzolla, con tanguedad y sin tanguedad. Sin tanguedad es como si fuera una canción. Vamos a escuchar el módulo 2, que es Adiós Nonino por un coro centroamericano. Escuchen. Es un tango súper moderno, compuesto por Piazzolla, pero interpretado sin tanguedad. Es una canción esta, que para el baile es incómodo de bailar porque no está marcado el ritmo, ya hablaremos. Pero escuchen qué significa la tanguedad en sonido y luego la explicamos. Bien, ¿cuál es la diferencia musicalmente? La diferencia es la armonía musical, que es la música simultánea. En el primer coro había monofonía, todos cantan igual. En el segundo coro, que es como una orquesta, nada más que con voces, hay voces que cantan en tonos distintos. O sea que simultáneamente no hay monofonía, sino polifonía. Y esa polifonía no altera, esencialmente no altera la melodía. Cuando viene la música erudita al tango criollo, además de agregar armonía musical, agrega armonía musical tanguera. ¿Qué significa eso? Es exagerar sin alterar. El fraseo y el rubato. Rubato significa robar en italiano, que es quitar y dar, desacelerar y acelerar la música. Y el fraseo es silencios, susurros, acentos, arrastres, y se arma con el fraseo y el rubato la mayoría de edad del tango. Y hay dos personajes muy fuertes que resuelven eso. Uno es Gardel y otro es Julio De Caro. Gardel con el canto. Hasta Gardel no se sabía cómo se cantaba el tango.
Y él empieza a frasear. Silencios, susurros, acentos, que es lo mismo que De Caro hace con la música. Por eso el Día del Tango se festeja el 11 de diciembre, que es el nacimiento de Gardel, con 9 años de diferencia, y el nacimiento de De Caro. Porque son dos personas que alcanzan la madurez de aquel tango acriollado hecho para el baile. Se hace más lento, pero se va llenando de tanguedad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 4 carriles que se crean en el tango, con toda esta avalancha de hijos de extranjeros, especialmente italianos, que son músicos de conservatorio y que se encuentran con aquel tango criollo. Entonces, ¿qué ocurre? Está el tango canción, donde lo importante es el cantor, por ejemplo, Gardel es un ejemplo, donde la música pasa a segundo plano. Y el cantor es el que pone la tanguedad y no la música. Ese es un tipo de tango, Gardel y un largo etcétera. Magaldi, Corsine. Ese es un andarivel. Otro andarivel es la música tanguera, pero sin respetar el ritmo. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la acentuación periódica. Si no hay ritmo no se puede bailar. Ahora, esa acentuación periódica, si es muy irregular, como Piazzolla, por ejemplo, tampoco se puede bailar. Ni Gardel ni Piazzolla son bailables. Uno por defecto de ritmo y otro por exceso de ritmo. Y luego, dentro de lo bailable, aparecen otros 2 caminos más en el centro para bailar. El tango milonga, con acento en el ritmo, y el tango romanza, con acento en la melodía. Entonces, voy a centrarme en los 2 centrales para saber qué significa troilo. El tango milonga y el tango romanza, que se empiezan a construir desde De Caro y una barra, no solo De Caro, ¿no? Un grupo de gente. Y entonces vamos a escuchar, ya cerca de la inauguración de la orquesta de Troilo, pero saber qué significa troilo antes, el módulo 4, que es Canaro, que es el tango milonga, acento en el ritmo, escuchen. Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocía coco ni morfina, los muchachos de antes no usaban comida. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abril. Esto ya es un tango con música de conservatorio adentro, pero es un tango con ritmo regular. Se pone el acento en el ritmo, es regular. Y cuando aparece el cantor, gran cantor, la orquesta se retira un poco. No importa, pero es para bailar. Esto es típico de la llamada guardia vieja, que pone el acento dentro de lo bailable en el ritmo. Pero también hay otra tribu de ese periodo, que es la guardia nueva, que es la que mete la música erudita y pone el acento en la belleza melódica, con polifonía armónica. Y uno de los primeros en hacer eso es Fresedo. Escuchen a Fresedo, del año 37 también.
Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más vos nombró mi nombre. Entienden la diferencia, ¿no? Son como dos rutas bailables. Una con acento en el ritmo y otro con acento en la melodía. Ya el cantor está incorporado en estos años. Al principio eran orquestas instrumentales. El cantor a veces cantaba el estribillo, la última parte, y ni lo ponían ni en la etiqueta del disco. Había como cierto desprecio al cantor de orquesta. Uno de los primeros asuntos que resuelve el cantor en la orquesta es Canaro. Cada vez le va dando más lugar. Y luego el resto de las orquestas de ese estilo, que son 5. En el estilo del Canaro son 5 que se escuchan en la milonga. Canaro, Donato, Lomuto, la típica Víctor y Adolfo Carabelli. Punto. A veces algunos musicalizadores se equivocan y creen que son coleccionistas y sacan orquestas. Hubo más de 100 y pico de orquestas, casi 150. Intentos diversos. Pero no todas quedan, porque no todas tuvieron personalidad, azar, etcétera, y relación con el público. En la otra rama, la rama del tango romanza, nombramos a De Caro, pero no me voy a detener mucho porque si no, no sería una charla sobre Troilo. Pero hay una barra de gente, no es solo De Caro. De Caro es el más obsesivo, el que más trabaja, el que más éxito, pero hay Delfino, Cobian, Fresedo, Di Sarli, que era un pibe, en los años 20, allá arman una orquesta en el año 28. Sexteto eran, al principio eran sextetos. 2 bandoneones, 2 violines, un piano y un contrabajo. Y desde ahí se empieza a crecer. Ahí ya está construido el modelo de la tanguedad, que son 4 instrumentos: piano, violín, bandoneón y contrabajo o bajos. Y de los 4 instrumentos, el que más representan el rubato, el fraseo, la tanguedad, que son rasgos de la musicalidad tanguera, es el bandoneón. Porque el bandoneón es ese rezongo de aceleración y desaceleración, de acentuación musical y de alta originalidad en una orquesta musical popular. Se inventó como órgano portátil para la liturgia protestante en Alemania. Las iglesias tenían órgano y para hacerlo en el campo la liturgia religiosa, y se usaba el bandoneón. Y terminó con gran éxito en el Río de la Plata. ¿Qué ocurre? Canaro escuchamos y escuchamos a Fresedo. Un doble camino dentro de una minoría social. Todavía no había explotado el baile. Quien explota el baile es D'Arienzo. D'Arienzo arma la orquesta en el año 35. Graba 6 temas. En el 36 graba 12. Y en el 37 hace un pelotazo. Se pone la juventud a bailar. Módulo de D'Arienzo. Con esto.
¿Qué es D'Arienzo? Es la guardia vieja con más masa sonora, más instrumento y más velocidad rítmica. Y un poquito de armonía. Para entender a D'Arienzo hay que bailar. Hay muchos tangueros que desprecian a D'Arienzo. D'Arienzo es un gran fenómeno social y rítmico. No musical, rítmico y social. Porque pone a la muchachada a bailar. Imagínate, Romeo y Julieta con Di Sarli atrás o con Troilo atrás. Es un shock social. Una ciudad se puso a bailar. Hay pocos fenómenos históricos en el siglo XX. Una ciudad, cuando digo una ciudad, no es una exageración, es más de la mitad de Buenos Aires, que ya tenía casi 3 millones de habitantes. Bien. Guardia Vieja, Fresedo. Fresedo ya tenía cosas hermosas, Tigre Viejo, etcétera, ¿no? Pero no pegaba en el baile. Aparece D'Arienzo, saca a los chicos de la silla, los levanta a bailar. Y ahí aparece Troilo. Troilo arma la orquesta en el año 37. Tenía 22 años, a punto de cumplir 23. Troilo empezó en fiestas familiares con 11 años, 6 meses de estudio, etc. Y después, desde los 16 años hasta los 22, 6 años, se metió hasta acá en la noche porteña. La vieja lo ayudaba, murió el padre, puso un kiosco, la vieja mancaba. El nene largó el Pellegrini, tango, y cada vez más resultado. Donde iba, ganaba. Talento natural, muy dedicado, bingo. Y con 22 años formaba parte de una orquesta, la de Siria Ortiz. Fracasa Siria Ortiz, de los tantos que han fracasado, porque esto hay más fracaso que éxito. Siria Ortiz, que es un gran bandoneonista, abandona la orquesta y el gordo acepta. Busca un cantor, el que quiere elegir no lo acepta, porque un pibe de 22 años, Rodríguez Lecente, era el mejor cantor de la época. Dice, no, nene, ¿qué sos vos? Elige a Fiorentino y arma un octeto. 3 bandoneones, 3 violines, un piano, extraordinario, Orlando Goñi, y un contrabajo. Y debuta en el Marabú. En julio del 37. El 1 de julio del 37. Y ahí el gordo Troilo hace algo paralelo a D'Arienzo, pero con belleza armónica. Estaba la Guardia Vieja, Fresedo, D'Arienzo, y el gordo Troilo lo que ofrece es marcha bailable, pero con belleza, equilibrio entre el ritmo y la belleza melódica. Escuchemos lo que ofrece el gordo en el año cuando debuta ahí, con Fiorentino. Tango milongo, nacido en los suburbios malemos y turbios. Hoy que estoy en el salón, saben amansado, dulzón y cansado. Pa' que creer, pa' que mentir que estoy cambiado. Si soy el mismo de ayer, escuche mi compás. Marcha con belleza. Esto es marcha. Es como un caleidoscopio musical, Troilo. O sea, aparece el tango en color.
Hay un accidente en esto. Troilo arranca con mucho éxito, pero eso en el 1 de julio del 37, el primer tango sobre el pucho, bueno, no interesa. Pero es esto, ya el cantor está muy incorporado. Es un instrumento más. De los 4 instrumentos que había antes, ahora hay un quinto instrumento, que es la voz del cantor. Y el primero que resuelve la marcha con el cantor ahí presente, sin retroceder la orquesta, es Troilo, más que Fresedo. O sea, aparece el cantor y la orquesta no se achica. No es que retrocede su sonido. El cantor aparece como un instrumento más vocal. Hay un pequeño accidente que no hay mucha claridad por qué, y es que en enero del 38 Troilo graba en Odeón, era el sello de la época, 2 temas y fracasa comercialmente. Son 2 temas instrumentales, hermosos, Tinta Verde y Comilfo. Fracasa. Hay discusiones de por qué, nunca se sabe, hay poca información. La compañía discográfica le pide exagerar, le acelera la grabación, fracasa. Y tiene que esperar 4 años hasta el 41, hasta este tango que escuchamos, es el primero que graba, Yo soy el tango, empiece a salir a la venta y tenga un éxito extraordinario. Pero podemos considerar que ya en el año 37, cuando Troilo arma su orquesta, en el Marabú sonaba esto. Por eso tiene mucho éxito. Y pronto va a la radio. Y es, bueno, para entender, es un fenómeno. Troilo en el 37, Di Sarli en el 38 y Pugliese en el 39. ¡Toc! Ahí se arma el 40. ¿Qué es el 40? Aparte de las 5 orquestas de la Guardia Vieja, repito, Canaro, Lomuto, Donato, Carabelli y la típica Víctor, aparecen 15 más. Aparecen no, quedan 15 más. Y se arma en los años 40, después de Troilo, Di Sarli y Pugliese, vienen todos los demás. Es decir, en la línea de D'Arienzo hay 4 orquestas: D'Arienzo, Biaggi, Malerba y Enrique Rodríguez, que es la Guardia Vieja con un poco de marcha. ¿Me explico lo que digo? Con distintos ritmos, etc. Pum, pum, un poco de marcha, tac, tac, 4, 5 de la Guardia Vieja, más 4 de marcha moderna, 9. Y después hay 11 más. Troilo, Di Sarli, Pugliese, Calò, De Mare, D'Agostino, Tanturi, De Angelis, Pedro Laurens, Gobi, y me falta uno que, bueno, saldrá por ahí. 5, 4 y 11, no hay más. Las que quedaron, porque propuestas hubo centenares. Y eso se arma en los años 40. Y entonces el 40 es la fiesta. Y acá está ubicado en esa fiesta el lugar que ocupa Troilo. Entonces, Troilo con Fiorentino graba 61 temas, 2 veces Malena, 60 temas, menos 1 o 2 de 5 o 6 puntos, el resto 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Es brutal el discurso musical de Troilo en esos años. Es un torbellino de éxito en la radio, en los bailes, en los cabarets, vendiendo discos. No para, no para, no para, no para. El primer accidente que le hace poca mella es en el 43. Va
Piazzolla ya estaba con Troilo. Se va Orlando Goñi, que era un gran pianista, que estaba espectacular, y Baralis, un violinista. No le hace nada. Y al año siguiente se va Fiorentino. No hay problema. Mirá lo que viene después de Fiorentino. Mi nostalgia y al conjuro de tu voz se me arruga el corazón bandoneón de voz amarga. La nostalgia pide copas y las copas piden tango. Marino graba 52 temas, 8, 9, 10, 8, 9, 10, una barbaridad, un cantor extraordinario. Se solapan un poquito con Troilo, con Fiorentino. Tienen un par de grabaciones. Digamos, Troilo tiene tanto éxito que agrega un segundo cantor, que pocas orquestas tenían en esa época, ¿no? 2 cantores. Se va Fiorentino, viene Marino, sigue un poco la marcha. Y luego se incorpora un tercer cantor, que es Floreal Ruiz. Y el Gordo Troilo, con estos 3 cantores, Fiorentino, Marino y Floreal, resuelve toda una década de música espectacularmente bailable y cantada. Escuchemos a Floreal. Aquella casa, no sé, de suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada la punta de tu pie. Floreal está del 44 al 48. Troilo del 37 al 48, 47, es una década con estos 3 cantores que produce un fenómeno extraordinario del tango bello cantado y muy bailable. El 40, y especialmente Troilo, es 3 vectores del tango, que es el tango canción, el tango música y el tango danza, los 3 vectores simultáneamente resueltos con auge. Arte sonoro, arte verbal y arte visual. Se baila con excelente poesía y excelente música. Eso es el 40 y especialmente Troilo, con Fiorentino, con Marino y con Floreal. Con un gradiente, con Fiore muy arriba, al lado de D'Arienzo en la primera época, etc. Con Marino hay un cierto equilibrio, pero va bajando hacia el tango romanza, bailable, por supuesto. Y Floreal es muy bailable, pero con mucho romanticismo. Y durante 10 años tiene ese estilo. De la producción general de Troilo, los 487 temas, un tercio, solo un tercio, 170 y pico de temas, corresponden a esta década. Y luego hay un giro
En Troilo y en todas las orquestas. Es como hay que ofrecer otro producto para el oído. A fines del 40, la gente sigue bailando, pero las orquestas ya dejan de producir a través de las compañías discográficas para el baile, empiezan cada vez más para el oído, para el oído, para el oído. Entonces, vamos a escuchar el primer giro que hace Troilo, es con la incorporación del Mundo Rivero, que es un cantor de una voz muy singular, un bajo de ópera, que Troilo, como era muy audaz, incorpora y lo mete a cantar. Y casi todos los temas hasta ahora que escuchamos de Troilo, Fiorentino, Marino y Florian, es el primer tema que graban. Elegí el primero. Acá también vamos a escuchar el primer tema de Troilo con Rivero. Cuando la suerte queja, fallando y fallando, te largas para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni yerba ni ayer, secándose al sol. Uno de los máximos logros de este dúo es Sur, el tango Sur. Troilo Rivero es una obra de arte para el oído, por lo que dice, etcétera, etcétera. Yo voy a nombrar 3 cantores más, que son los más importantes. Troilo tuvo 18 cantores, 2 mujeres, Nelly Vázquez y Elba Verón. Pero los 7 más importantes son estos que estoy transmitiendo. El que sigue a Rivero es Jorge Casal, también en la línea de Tango para Escuchar. Vamos a ver una película. Troilo participa en 4 películas argentinas. Esta es una de ellas donde aparece Casal, Jorge Casal. Ha plateado la luna en riachuelo y hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo, con un viejo puñado de sal, golondrina perdida en el viento, porque calle remotando andará con un vaso de alcohol y de miedo tras el vidrio empañado de un bar. La cantina está del 50 al 54, graba 20 temas, gran cantor. Esto es una película, el Gordo nunca laburó así. Vieron que está con el dedito, ¿no? El Gordo siempre abajo, el bandoneón, etc. Y es un tango más acentuado para escuchar. El sexto cantor importante, en la segunda etapa, el 47 al 75, donde muere el Gordo, todo ese periodo es con acento en el oído. Se seguía bailando con la primera parte, en disco, pero lo que ofrece el Gordo es más para el oído. El tercer cantor es Verón, gran cantor. No es la mejor época de Verón, que es con De Mare y con Caló, pero acá está igual, es un cantor. Mirando tu perco avance,
hipódromo platense, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste no placer. Se le sentó en la largada, la flecharon El Gordo ya empieza acá a meter más instrumental. En la primera época, la década del baile, solo 33 temas instrumentales. El séptimo cantor no es un cantor más, es el polaco Goyeneche. El polaco Goyeneche lo que hace con Troilo, se ingresa a la orquesta de Troilo en el año 56. Está 7 años, hasta 56, 7, 63. Lo mismo que Fiorentino. ¿Qué hace el polaco? El polaco refunda el fraseo. Vuelve a exagerar el fraseo sin alterar el tango. Es una apuesta muy fuerte y tiene un éxito extraordinario. Es el Gardel de la segunda mitad del siglo, digamos. Pero con la orquesta de Troilo atrás. Escuchen. No te esperaba, perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más, y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro, la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo pa' ofrecerte. No sabes cómo he quedado, si estoy dando lo que gano a pagar mi método. El polaco graba 26 temas estando incorporado a la orquesta en esos 7 años. Y luego se va, pero regresa para grabar otros 24 temas. En total graba 50. De esos 50 temas hay 12, que es uno de los discos en el año 71, que se llama ¿Te acordás, polaco?, que para mí es la cumbre de este binomio. Cuando el baile se muere, en el 60, 70, empieza a morirse, el baile estaba muy mal, y el tango casi en terapia intensiva, como género, y aparecen 2 figuras monumentales. El polaco adentro y Piazzolla afuera y adentro mantienen la vigencia del tango. Esto es un poco la biografía musical del Gordo. Siempre en la vida hay que separar autor y obra. Hay tendencia a que la belleza de la obra haga mítico al autor. Tiende a hacerse eso. En el fútbol, en el arte, en la ciencia. El fuego de artificio de una obra monumental hace que a veces se embellezca demasiado el autor de esa obra. Es lógico que eso ocurra. En el caso del Gordo Troilo, ya termino con esto, no es así. El Gordo era un gran tipo. Un buen hombre, desmesurado, pero contra él, no contra terceros. Se casó, no tuvo hijos, se casó en el año 38 por civil y en el 66 por iglesia, cuando murió la madre. Piazzolla tiene una obra de 4 piezas, se llama Suite Troiliana, que tiene 4 títulos que son las 4 pasiones de Troilo, según Piazzolla, que lo conoció mucho. Bandoneón,
Cita, whisky y escolazo. Termino hablando de esos 4 puntos. Anécdotas verificadas, porque hay muchas veces se exagera, etc. Voy a hacer una anécdota de cada cosa. Escolazo. Troilo en el año 46 pierde un coche último modelo que tenía una semana de compra jugando a los dados con sus amigos. Al pase inglés. Se pierde un coche. Escolazo. Escolazo es el lunfardo juego. Whisky. Anécdota. Durante 30 años, un tal Paquito le lleva al bandoneón, llamado Francisco de Paula, el señor, como el actor de cine. 30 años, Paquito mudo. Tum, tum, tum. Anécdota, whisky. Una noche, de mucho alcohol, por cierto, están dentro de una comisaría, sentados, adentro, los dos, Paquito y él, 5 o 6 de la mañana. Y Troilo le dice a Paquito, Paquito, ¿a quién venimos a sacar? Y Paquito le dice, no, gordo, nosotros estamos detenidos por alteración del orden. Whisky. Cita, la esposa, Ida Calachi, griega. Cita de seudónimo. Una noche, estando los dos juntos, Troilo le dice, Cita, voy a buscar agua con gas. Se decía soda, sifón. Vino a los 3 días. Y Cita, en el libro, que está presente en el reportaje, y para colmo no trajo la soda, dijo. Cita ya era la mesura en el gordo, la contención. La contención. Había que contenerlo al gordo, ¿eh? Por último, el bandoneón. El otro, la gran contención de Troilo, ¿no? Y con esto termino. Habitualmente la gente talentosa no dice cosas atractivas acerca de su propio talento. Es un misterio el talento dado. Desde los genios como Mozart, Beethoven, Einstein, Picasso, etc., hasta los talentosos de mitad de la tabla, no se sabe por qué. Y a veces hay gente que dice tonterías cuando quiere explicar su don natural. A veces tiene a gente que tiene ironía y talento. Por ejemplo, Miguel Ángel, el gran escultor renacentista, dijo una vez, ante la pregunta cómo hacía esculturas tan bellas, dijo, es muy fácil, quito lo que sobra, dijo. Cuando viene el bloque de mármol, quito lo que sobra. El gordo Troilo le preguntaron, y me parece elegante lo que contesta, y con esto termino, qué sentía, por qué tocaba así el bandoneón. Y él dice, cuando yo toco el bandoneón, me siento solo, o con todos, que viene a hacer lo mismo. Nada más.